Bien, escribir tu primer libro. Escribir tu primer libro es todo un viaje, es una odisea, es una aventura, es un proceso de autodescubrimiento. Y lo primero que quiero decirte es que escribir un libro no quiere decir que seas escritor, que tengas que ser escritor. Una cosa es el oficio y otra es el hecho puntual de escribir un libro. Así que no te atemorices ante la idea de tratar de ser escritor, que no hace falta si no quieres, pero sí puedes escribir un libro, por aquello que dicen de que toda persona, ¿no?, en el planeta debería tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, escribir un libro está bien, de eso sé un rato, he escrito 34 libros, he estudiado un máster de edición editorial, esto no lo saben muchas personas, soy máster en edición de libros, y he ganado 2 concursos literarios de narrativa, 2 gané, y he trabajado con 5 editoriales diferentes. He trabajado con 5, con la mía 6. Así que entiendo algo de lo que es el mundo editorial por todo lo que yo he escrito y luego por toda la gente que he conocido dentro de este mundillo, ¿no? Además, conozco un montón de escritores, compañeros de profesión, así que de libros sé un rato, y en este vídeo te quiero dar algunas ideas, unas pinceladas de qué puedes hacer para hacer tu primer libro. Luego ya verás si sigues adelante o no, pero empieza con un libro. Bueno, lo primero que te diré es que te des permiso para hacer una obra imperfecta, y eso ocurrirá. El primer libro y todos los libros, aunque seas ya un profesional, todos los libros no son una obra perfecta al principio. De hecho, el borrador, el primer borrador, que luego va evolucionando, ¿no?, el segundo borrador, el tercer borrador, el primer borrador es malísimo, es una obra horrorosa, es algo infumable, es algo que nadie quiere leer, ni tú, es algo vergonzoso. Así que lo que te diría es que te des permiso para crear un primer manuscrito, un primer borrador que sea simplemente horroroso. Pero lo tienes. Es horroroso, sí, pero tienes tu manuscrito, tienes ya tu obra escrita, tu borrador. Por eso se llama borrador, porque vas a trabajar en él. Así que lo primero que tienes que hacer es ponerte el objetivo de acabarlo. Acabar tu borrador, como mínimo 100 páginas, si no, no es un libro. Menos de 100 páginas es un folleto, es así. Entonces no has escrito un libro, has escrito un folleto. Entonces, mínimo 100 páginas, con una estructura, obviamente, con un índice, y ese es el objetivo. El objetivo es tener un borrador, no tener un libro acabado, ni bueno, ni no. Un borrador. Será horroroso, ya te lo digo ahora. Todos los borradores son horrorosos y este lo será también. Pero ya tienes el material o la materia prima para empezar a trabajar. Entonces viene la fase de corrección, que son 2 cosas diferentes. Primero escribes y no corriges, y luego corriges. Primero contenido y luego perfeccionar el contenido. Así que primero escribes, puedes tardar pues, en escribir un libro de 100 páginas, pues depende, pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego corregirlo. Y corregirlo sí que te va a tomar mucho tiempo, como mínimo el doble de lo que tardaste en escribirlo. Así que si tuviste 3 meses para escribirlo, pues calcula mínimo 6 meses corrigiendo tu borrador, tu manuscrito. Y ese es el periodo más importante. El periodo más importante de escribir un libro no es escribir el libro, es reescribir el libro o corregir el libro. Es la parte más importante. Es donde sacas el diamante del pedazo de carbón cristalizado. Con lo cual tienes que darte mucho tiempo y tener mucha paciencia en corregir palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo y página por página, todo. Y no una vez, sino varias. Yo he tenido que corregir algunos de mis libros por 6 o 7 veces como mínimo, de principio a fin, y eso es un proceso lento, cansino, pero muy necesario. Y te das cuenta de que de borrador a borrador se nota una gran mejora, ¿no? Hasta que llega un momento en que dices, basta, hasta aquí llegamos, ¿no? Ya no corrijo más porque la perfección es imposible y en algún momento hay que soltar la obra, ¿no? Entonces esas serían las 2 fases, escribir y luego corregir. ¿Hasta dónde o hasta qué punto? Hasta que sea un libro interesante. Yo no te diré que hagas una gran obra, un gran libro, un bestseller, no lo sé. Simplemente un libro interesante, un libro que valga la pena ser leído, un libro que aporte algo a la gente, algo que tenga valor por sí mismo, que no sea simplemente un libro de los que los editores llaman un desahogo. Un desahogo es
soltar ahí en el papel todo lo que se te ocurre. No, los editores no quieren desahogos, quieren obras estructuradas con un orden, con un sentido y con un valor, ¿no? Entonces puedes hacer dos tipos de obras, o una novela, que es narrativa, contar una historia, o un ensayo, en el cual tú estás transmitiendo un conocimiento específico. Pues vamos por la novela. Si vas a escribir una novela, deberías de vivir dentro de tu novela durante el tiempo que la escribas. Pues es quiere decir que estás más allí que aquí. Estás ausente de tu vida, pero estás dentro de esa historia ficticia, mental, en la cual vives. Yo recuerdo cuando escribí el libro de El maestro de las cometas, que transcurre en el Tíbet. Yo vivía en el Tíbet, estaba en España, pero yo vivía en el Tíbet, pasaba mis 24 horas allí porque estaba todo el día pensando en cómo era ese país, las costumbres, las gentes, todo. Entonces, pues yo recuerdo que vi vídeos, documentales, películas, leí libros sobre el país, lo sabía todo. Yo creo que era uno de los expertos sobre el Tíbet en aquel momento, ¿no? En mi país. Entonces tienes que vivir inmerso, inmerso en la historia, inmerso en el contexto, inmerso en la época, tienes que vivir inmerso. Así que es como salir de tu tiempo-espacio y entrar en otro, ¿no? Entonces, eso tiene que ocurrir durante el periodo de escritura al menos. Otro de mis libros, el Almas Gemelas, que transcurre, Dos Almas Gemelas, transcurre en California, en Estados Unidos, pues también lo mismo. Recuerdo que estaba más tiempo mentalmente en California que en España, ¿no? Aconsejo, y va muy bien obviamente, conocer o visitar de primera mano esos países o lugares para tener un conocimiento de primera mano. Pero no es imprescindible, y más si es una historia que ocurre en otra época en la cual pues obviamente no puedes acceder, ¿no? Bien, vamos al ensayo. En el ensayo básicamente te diría que es un libro en el cual entregas conocimiento útil, en el cual es imprescindible que tú experimentes o conozcas de primera mano lo que cuentas. Es decir, que no teorices, que no digas, bueno, yo he oído, me han dicho que esto funciona así y yo pues te lo cuento a ti, ¿no? No. Si te lo han dicho o lo has leído, pues lo experimentas, lo vives. Y una vez lo vives, lo transmites. Entonces, tú vas a explicar algo porque lo has vivido. Todos mis libros que he escrito son la forma en la que yo vivo mi vida, en la que yo he experimentado mis acontecimientos, mis vivencias, etc. Con lo cual, tiene que haber mucho de experiencia personal. Así que básicamente te diría, si vas a hacer novela, tienes que estar, tienes que vivir dentro de esa historia y si es ensayo, tienes que experimentar ese conocimiento, aplicártelo a tu vida y luego transmitir a otros qué significa ese conocimiento porque tú ya lo has metabolizado en tu propia vida. Bueno, ya tenemos el libro escrito, corregido. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo publico en una editorial o lo autopublico? Bueno, son dos cosas diferentes. Yo te diría que hiciera las dos. Yo he hecho las dos. Tengo libros en editoriales convencionales y libros autopublicados, ¿no? Si vas a escribir para una editorial, te diría que básicamente lo que consigues es marketing. O sea, un libro editado por una editorial es marketing. Eso es una tarjeta profesional que te abre puertas y que te da una notoriedad, un prestigio, etcétera. Pero poco más. No vas a ganar dinero, ya te lo digo, o muy poco. No vas a tener ningún control sobre el libro, no vas a poder hacer cambios en el libro, no vas a poder controlar nada, ni el marketing, si es que se hace. Es deshacerse del libro. Cuando lo entregas a la editorial, te deshaces del libro y ya no lo recuperas hasta pasados muchos años, ¿no? Con lo cual no es lo más atractivo. Tampoco vas a ganar mucho, de hecho vas a ganar poquísimo. Algunos autores ganan prácticamente nada, ¿no? Pero tienes un libro en una editorial, lo cual pues, te da un prestigio, te da una notoriedad, ¿no? La otra opción es autopublicarte. Obviamente ahí sí tú controlas el libro, controlas todo el proceso de construcción de tu libro, puedes cambiar todo en cualquier momento, contenido, precio, etcétera. Puedes obviamente controlar el marketing porque es tu producto y ahí sí puedes ganar mucho dinero. Ahí sí que si tienes varios libros y funcionan unos cuantos bien de todos los que tienes, puedes vivir perfectísimamente de tus libros autopublicados, pero tienes que saber hacerlo, hay un sistema y un método que hay que conocer y aplicarlo de forma repetida, libro tras libro, para poder crear, pues eso, una industria, un negocio, una empresa, un negocio del que tú puedas vivir nada más que de eso. Eso sí es posible.
Bueno, yo es algo que explico, que enseño en la mentoría de autor, pero soy realmente muy selectivo, no acepto cualquier libro. Pues me gusta creer en lo que voy a mentorizar y si no creo en ello, pues ya no lo hago, ¿no? Y básicamente lo que vemos ahí con los mentorizados son 4 etapas, es una mentoría muy rápida, que se hace siempre sobre una obra en la que el autor tiene control y que quiere autopublicar. Y que te voy a comentar por si es el caso, tú tienes ya tu libro y quieres ya avanzar en tu propio proyecto, ¿no? Básicamente lo primero que examino con el mentorizado es la mejora del manuscrito. Todos los manuscritos son mejorables todos y le dedicamos un tiempo a mejorarlo, ¿no? A veces falla el título, falla el subtítulo, falla la estructura, falla el tono, falla el contenido, por lo que sea, por la forma en que está escrito, falla la extensión del libro. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver todo eso, ¿no? El estilo, el tono, el contenido, bueno, un poco el manuscrito, en qué se puede mejorar el manuscrito. Ese es el primer paso, ¿no? Segundo paso es ya la producción de ese libro, la producción física, lo vas a autoeditar, ¿no? Entonces necesitas una portada, pues donde puedes conseguir tus portadas, que te van a costar, elegimos una entre muchas, la maquetación, qué maquetación y qué programas te pueden ayudar en todo eso, qué más. Bueno, básicamente todo lo que es la corrección, elegir un corrector gramatical que te ayude pues, a limpiar de faltas ortográficas ese trabajo y darle forma, crear la contraportada, crear la portada, todo eso, la maquetación, la corrección, eso ya la fase de producción, ¿no? Y en qué plataformas te van a ayudar a hacer eso, porque todo eso lo vas a dirigir tú, apoyado en unas plataformas en Internet que te van a crear todo ese producto. Bueno, ya tenemos el producto y ahora lo que hay que hacerlo es subirlo online, tanto en versión con ebook digital y en versión papel. Bueno, hay que ver, hay que analizar qué opciones hay. Hay muchas. Obviamente la primera es Amazon, eso está claro. Y hay otras más, hay muchísimas más, hay otras plataformas. Entonces, ver si vas a trabajar con exclusividad, si no, en qué plataformas vas a subir, cuáles son los precios adecuados para cada una de las modalidades, en digital, en papel, etcétera, ¿no? Y por último, la promoción que te corresponde a ti como editorial, como autoeditor, como escritor, pero también editor en este caso, pues cuál es la promoción que puedes hacer y que te puede ayudar a hacerla, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, en todo lo que sea el mundo de Internet y todo lo que te pueda ayudar a darlo a conocer, ¿no? Qué programas, qué plataformas te ayudan a hacer campañas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente esto es lo que tendrás que hacer, lo hagas solo, lo hagas con un mentor, pero tendrás que ir atacando estos procesos para cubrir ese rol en el cual eres todo. Tú eres el autor, tú eres la persona que produce el libro, con lo cual también de alguna forma eres imprenta, aunque no te preocupes, el libro te lo van a imprimir y te lo van a traer a tu casa, y yo te explico cómo se hace todo eso. Tú vas a ser el impresor, vas a tener un diseñador que te va a ayudar con la portada y todo eso, y vas a ser el director de ventas o de marketing de tu propio libro. Vas a hacer unas campañas, vas a hacer una acción comercial constante. Entonces, si lo haces con un libro y luego con 2 y luego con 3 y 4 o 5, yo recomiendo un mínimo de 5 libros, vas a poder vivir de esto. Se puede vivir muy bien de esto, pero necesitas crear obviamente productos dignos, productos, como decía antes, que valgan la pena ser leídos, ¿no? Y luego, pues, ese trabajo que hay detrás de marketing, de promoción, porque si no los libros pasan totalmente desapercibidos, por buenos que sean. Hay libros muy buenos, pero pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque el autor no se pone la gorra de empresario. Se tiene que poner esa gorra también. Hay un momento en que hay que ser creativo y escribir, y hay un momento en que se tiene que poner la gorra de hombre o de mujer de negocios, y entonces empezar, sí, a ver, pues eso, qué es lo que vende, cómo puede venderlo y promocionar su obra, ¿no? Que es un producto, al fin y al cabo, de una empresa que es, en este caso, tu editorial. Bueno, básicamente todo esto es un universo muy interesante, muy gratificante, y es una forma de estar en el mundo, de compartir cosas, de dejar huella. Piensa en lo hermoso que puede ser eso si tienes hijos, hijas, a los cuales tú les puedas dejar una obra y hablarles a través del tiempo, a través de tus libros, para transmitirles
tu conocimiento, tu sabiduría, ¿no? Así que yo creo que es una forma de dejar un legado, de marcar una huella en el planeta, o al menos en el tiempo que te toca vivir, y aprender muchísimo, porque al fin y al cabo una persona que escribe está obligada a aprender constantemente, a experimentar constantemente, ¿no? Con lo cual, pues ahí sí que no tienes escapatoria, tienes que ser un ejemplo vivo de todo aquello que tú estás conociendo, aprendiendo y plasmando en un libro. Así que ahí te lo dejo. Si quieres ser o quieres escribir tu primer libro, pues ya te di las líneas generales y ahora lo que toca hacer es empezar.